Ya, la clase anterior habíamos mencionado todo lo que tenía relación con la membrana plasmática. Y yo les comentaba en esa clase que la membrana plasmática tiene estructura y funciones específicas. Dentro de la estructura era importante conocer que la membrana plasmática estaba formada por una bicapa fosfolipídica. ¿Qué quería decir eso? Que estaba formada por dos capas de fosfolípidos. Los fosfolípidos era una molécula sumamente especial porque se conoce como una molécula anfipática. Quiere decir que un extremo tiene una característica y el otro extremo de la molécula tiene una característica que es completamente contraria. Las cabecitas de los fosfolípidos son hidrofílicas, le gusta estar en contacto con un medio acuoso, mientras que las patitas o las colitas de los fosfolípidos que son ácidos grasos le gusta más que nada estar fuera del contacto con el agua. No le gusta el agua, son hidrofóbicas. Esa estructura de la membrana plasmática, ¿por qué se formaba de manera circular como una esfera? Porque cuando se organizan de manera lineal y están en presencia de agua, tienden a cerrar esa línea y formar justamente un tipo de esfera que vendría siendo muy parecido a lo que es una célula. Lo otro, es importante saber de la clase anterior de membrana plasmática que la membrana plasmática es un límite, es una frontera. Y es sumamente importante lo que voy a decir ahora, que quizás no lo dije en la clase anterior, pero sí lo voy a mencionar mucho ahora. La membrana plasmática separa medios. Va a separar el medio extracelular, que es todo lo que está fuera de la célula, y va a separar el medio intracelular, todo lo que está al interior de la célula. Es como esta sala de clases. Esta sala de clases está separada del medio externo, del patio, por ejemplo, porque tenemos paredes acá. ¿Ya? Esta es limitante en la sala, la pared, las murallas, ¿cierto? Y en la célula pasa exactamente lo mismo. La membrana es como una pared, es como una muralla que separa lo que está afuera con lo que está dentro. Ahora, si nos vamos específicamente ya a la clase de hoy, por medio de la membrana plasmática se van a movilizar moléculas, van a ingresar moléculas a la célula y van a salir moléculas desde la célula. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es capaz de movilizar moléculas? Porque la membrana, según la clase anterior, tiene permeabilidad selectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que puede seleccionar lo que puede ingresar y lo que puede salir. Obviamente lo selecciona dependiendo de la naturaleza química de la molécula. Y esa naturaleza la vamos a ver hoy día con el transporte molecular. Ahora, ¿para qué la célula, por ejemplo, va a ingresar algunas moléculas? Y eso fue lo último que vimos en la clase de la semana pasada y que lo vemos acá en la diapositiva. Va a movilizar moléculas hacia el interior para que esas moléculas favorezcan el propio metabolismo de la célula. Recuerda que el metabolismo celular tiene que ver con la actividad de la célula. Crear moléculas, destruir moléculas, reutilizar parte de esas moléculas destruidas para generar otras moléculas nuevas, en fin. Más adelante vamos a tener una clase de metabolismo en específico, ¿ya? Pero ¿por qué es necesario, por ejemplo, lo que veo en la animación, entrar algunas moléculas para favorecer el metabolismo interno de la célula? Que ella pueda hacer su actividad y al hacer actividad, por ejemplo, crear energía, pueda sobrevivir. Esa es la intención. En el segundo punto, como sale ahí, justamente aclaraba el punto de la generación de energía. Esta molécula energética que pueden realizar todas las células, en el caso nuestras animales, para poder hacer energía en la mitocondria, ATP, que es el nombre real de la molécula energética en la mitocondria, ATP, necesitamos dos moléculas que no están en la célula. La glucosa, ¿ya? Las células no crean glucosa, sino que tienen que incorporarla mediante la comida que nosotros vamos ingiriendo. Y el oxígeno, las células tampoco tienen oxígeno, no lo crean. ¿De dónde saco el oxígeno? Del medio externo, al inhalar. Entonces, esas dos moléculas, tanto el oxígeno como la glucosa, van a ser importantes en el metabolismo de la célula, porque con eso la célula puede crear ATP, energía. Ahora, ¿cómo la ingreso? Mediante la membrana plasmática. ¿Cómo lo hago? Ya lo vamos a explicar. ¿Por qué se mueven las moléculas? Es obvio, por ejemplo, si ustedes dicen, es que este sitio está demasiado lleno, no, es que no voy a entrar acá, está muy lleno, voy a ir a la sala al lado que está un poco más vacía. En el fondo tú puedes decidir eso porque observas, piensas, razonas. En cambio, las moléculas no tienen ojitos, no tienen sistema nervioso para decir, oye, ¿sabéis que está muy lleno acá? Mejor vámonos. No pueden hacer eso.
Entonces la pregunta vendría siendo acá, entiendo que por medio de la membrana van a pasar moléculas, pero ¿por qué se mueven? ¿Quién les dice que se tienen que mover para acá o para allá? ¿Por qué tienen que ingresar o por qué tienen que salir? ¿Quién decide eso? El gradiente de concentración. Y eso fue lo último que vimos en la clase anterior. ¿Qué es el gradiente de concentración? Como sale acá abajito. Es la diferencia en la cantidad de moléculas que hay en un medio respecto al otro. Por eso anteriormente les dije que iba a hablar ya en esta clase mucho rato con medios, medio externo, medio interno. Entonces, el gradiente de concentración va a ser la diferencia de moléculas que hay en un medio respecto al otro. Por ejemplo, si miran la imagen de acá, se va a dar cuenta que en el medio extracelular, lo que está fuera de la célula, si lo comparamos con el medio intracelular, lo que está dentro, Teónico, ¿cómo sé que lo que está afuera es lo que está afuera y lo que está dentro es lo que está dentro? Porque al medio encuentro una membrana que está separando estos medios, ¿ya? Si cuento la cantidad de moléculas que hay afuera y que hay adentro, que están representadas con unas pelotitas, nos vamos a dar cuenta que en la parte externa de la célula, lo que está afuera, tiene una menor concentración. Y aquí otro concepto que voy a empezar a hablar por siempre, concentración. Cuando hablemos de concentración, hablaremos de la cantidad. Entonces aquí, por ejemplo, si dice menor concentración molecular, quiere decir menor cantidad de moléculas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moléculas afuera de la célula. Pero adentro, si miramos la cantidad de pelotitas que hay, de moléculas que hay, es sumamente mayor que 10. No las voy a contar porque son muchas. Entonces, en la parte interna, en la parte intracelular, dice acá mayor concentración molecular. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mayor cantidad de moléculas ahí. Cuando hablemos del gradiente de concentración, estamos hablando de esta diferencia de moléculas, que afuera hay 10 y que adentro hay 50. Esa diferencia se llama gradiente de concentración. Y esa diferencia va a hacer que las moléculas se empiecen a mover. De hecho, la semana pasada, la última parte del audio, yo les preguntaba, ¿y si la diferencia es 0? Si afuera tengo 50, adentro tengo 50, ¿qué va a pasar con las moléculas? ¿Se van a mover o no? La intención es que no se muevan. De hecho, se van a mover, van a seguir entrando y saliendo, pero van a mantener el número. Van a tender a no moverse. Pero acá, claramente hay una evidente diferencia en la cantidad de moléculas. Y eso hace que las moléculas se empiecen a mover. ¿Me siguen hasta ahí? Es como cuando usted llega, no sé, va a estar esperando la micro y vienen dos J13. La primera J13 viene llena, repleta. Y usted dice, no me quiero ir apretado. Y la J13 que viene atrás viene vacía. ¿Por cuál va a optar? ¿Por la llena o por la vacía? Por la vacía. ¿Por qué? Porque yo noto una diferencia en la cantidad de gente. En el caso del transporte de moléculas, ¿por qué se mueven? Porque también hay una diferencia en la cantidad, y en este caso, de moléculas. ¿Me siguen hasta ahí? Entendido esto, vamos a hablar de cuáles son los transportes de moléculas que hay en una célula. Obviamente se entiende que estas moléculas sí o sí van a pasar por la membrana plasmática. Hay dos tipos de transportes de moléculas. Tengo dos tipos de transportes, transporte pasivo y transporte activo. En el transporte pasivo yo tengo tres mecanismos. La difusión, también conocida como difusión simple, que ya la vamos a explicar. La difusión facilitada, ¿ya? Esta D facilitada es difusión facilitada. Y la famosa osmosis. Dentro del transporte activo, que veremos en la siguiente clase, tenemos las bombas, que lo vimos en segundo medio, la bomba sodio-potasio, por ejemplo, en el sistema nervioso, hermoso. Y tenemos un tipo de transporte que se llama transporte molecular secundario, que lo vamos a explicar en mayor detalle en la próxima sesión. Ahora, ¿por qué uno es pasivo y por qué otro es activo? Tiene que haber una diferencia en cómo se mueven las moléculas. Y sí, tiene una diferencia. El transporte pasivo se caracteriza por ir a favor del gradiente de concentración, ¿ya? Y esto hace que las células no gasten energía en mover estas moléculas. Entonces el transporte pasivo va a favor del gradiente de concentración
Y eso favorece para que las células no gasten energía en mover moléculas. Ya voy a explicar a qué se refiere a favor del gradiente. En cambio, el transporte activo es lo contrario. En este caso, las moléculas van en contra del gradiente de concentración y como van en contra, aquí las células tienen que gastar energía, poquita, pero tienen que invertir energía para mover estas moléculas. Ahora, para que se entienda mucho mejor, ¿qué significa, tío Nico? ¿Ir a favor del gradiente e ir en contra del gradiente? Vamos ahora a hablar sobre los distintos mecanismos de transporte pasivo, que es la clase de hoy. Ya. Hay 3 tipos de transporte pasivo: la difusión simple o difusión nomás, difusión facilitada y la osmosis. Los 3 los vamos a ver hoy día, pero quiero que entiendan algo súper importante. Para comprender el transporte pasivo necesito saber 2 cosas. Primero, el concepto de gradiente de concentración, que ya lo explicamos, que era la diferencia de moléculas que hay afuera y que hay adentro. Y lo otro, para entender el pasivo, hay que entender lo que es ir a favor del gradiente de concentración. Y aquí se lo voy a explicar con esta animación bien sencilla. Mire, ir a favor del gradiente de concentración quiere decir que las moléculas siempre se van a mover desde un lugar donde está más concentrado, o sea, hay mayor cantidad, hacia un lugar donde está menos concentrado, es decir, a un lugar donde hay menos cantidad. Y eso es lo que estoy viendo precisamente en esta animación. Vemos que en la parte externa hay muchas pelotitas azules, que son moléculas, y en la parte interna hay muy poquitas pelotitas azules, y hay muy pocas moléculas. Entonces, ir a favor del gradiente es siempre ir de un lugar donde está la mayor cantidad de moléculas hacia el lugar donde hay muy pocas moléculas. Eso es ir a favor del gradiente de concentración, ir a favor de la diferencia. ¿Se entiende con la animación? Ya. Ahora, ¿por qué se llama difusión simple? ¿Por qué se llama solamente difusión? Porque las moléculas tienen características especiales o son tan pequeñas que simplemente atraviesan la membrana plasmática. La atraviesan, no necesitan de una puerta para ingresar, no necesitan de un portón para ingresar, ni mucho menos de una ventana para ingresar. ¿Por qué? Porque son moléculas muy pequeñas que pasan por la membrana. Como por ejemplo, gases como el oxígeno y el dióxido de carbono son tan pequeñitas que pasan por la membrana simplemente. Por ejemplo, para que se entienda mucho mejor, en esta sala, aunque yo tenga las ventanas cerradas y la puerta cerrada, igual va a entrar oxígeno, igual va a salir dióxido de carbono, porque las moléculas de gases son extremadamente pequeñas. No necesito abrir la puerta para que un oxígeno salga, porque cabe perfectamente por la rendija de la puerta. En el caso de la membrana, exactamente lo mismo. Como se ve en la animación, el oxígeno, el dióxido de carbono e incluso el nitrógeno pasa solamente por la membrana sin puertas. No necesita proteínas integrales como vimos en la clase pasada. ¿Por qué pasan así? Porque son más pequeñas. Otro ejemplo de que pasa directamente, una molécula que pasa directamente por la membrana y que no necesita una proteína integral o una proteína transportadora o una puertita para ingresar, es el etanol. Oh, ¿ustedes saben lo que es el etanol? Alcohol. Tío Nico, eso quiere decir, y eso explica muchas cosas, porque el otro día me junté con mi grupo de amigos y empezamos a jugar FIFA. Y mientras jugábamos FIFA, un amigo dijo, tengo alcohol. Oh, dije, yo nunca he tomado. Tío Nico, solamente me tomé 2 vasos y estaba borracho. Ahora entiendo por qué. Porque el alcohol tiene la facilidad de llegar y entrar a la célula. No pide permiso, llega y pasa. Entonces, metabolizar el alcohol, que provoca bastante daño a la célula, es súper lento. Pregunta, adivina quién metaboliza el alcohol en la célula. El retículo endoplasmático liso. Muy bien. Ya, ¿qué más tengo que saber de la difusión simple? Nada más. Solo esto, que va de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración, va a favor del gradiente, y algunas moléculas son tan pequeñitas o bien tan especiales que llegan y pasan por la membrana y no necesitan una proteína integral para pasar.
la atraviesan nomás, como es el caso de los gases como el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno y algunas moléculas como el etanol. Segundo mecanismo de transporte pasivo. Recién explicamos la difusión simple, en algunos casos solamente sale como difusión. Y ahora vamos a hablar de la difusión facilitada. Y acá hay que entender de que alguien facilita que las moléculas se puedan mover. ¿Quiénes van a facilitar? Las proteínas integrales, que vimos la clase anterior, que están justamente en la membrana plasmática. Estas proteínas integrales, yo también las puedo conocer como proteínas de transporte, porque van a transportar, o bien dicho, van a ayudar a transportar algunas moléculas. En este caso, como sigue siendo un ejemplo de transporte pasivo, sigo con el requerimiento que tengo que ir a favor del gradiente de concentración. La difusión facilitada es exactamente igual que la anterior, pero con una pequeña diferencia. Que aquí la difusión no es que atraviese la membrana plasmática por atravesarla, sino que acá necesita de una proteína transportadora. Esta proteína transportadora es la proteína integral que vimos en la clase anterior cuando vimos las características de la membrana plasmática. ¿Qué hace esta proteína transportadora o esta proteína integral? Va a movilizar, va a ayudar a que las moléculas se puedan movilizar siempre a favor del gradiente de concentración. Es decir, siempre voy de donde hay más a donde hay menos, siempre. Pero en este caso necesito, como sale la animación, una proteína integral para mover estas moléculas. ¿Por qué necesito una proteína integral? ¿Por qué necesito un transportador que en la difusión simple no necesitaba? Por lo siguiente, en la difusión simple yo no necesito un transportador, una proteína transportadora, porque las moléculas eran muy pequeñas como los gases o bien tenían algunas cargas sin cargas como el caso del etanol. Acá las moléculas son más grandes o bien son moléculas que vienen con carga eléctrica. Y eso me hace la necesidad de poder transportarlas mediante una puerta, mediante una proteína transportadora. Ya no puedo atravesar directamente la membrana, tengo que pasar por una puerta. Como sale acá en la animación, en la membrana plasmática encontramos proteínas integrales, proteínas transportadoras que van a ayudar a que las moléculas se puedan movilizar hacia adentro o hacia afuera de la célula, pero siempre siguiendo el concepto de que tienen que ir a favor del gradiente de concentración. Ir de donde hay más a donde hay menos. Recuerde, el hecho de que se movilicen moléculas a favor del gradiente hace que la célula no gaste energía en esto. No va a gastar energía. Y eso va a ser esencial en la prueba. Lo voy a preguntar un montón de veces. El pasivo es pasivo porque se mueven pero no se gasta energía. Yo recién les comentaba que la difusión facilitada se llama facilitada porque quien ayuda a que las moléculas se puedan mover son proteínas integrales que están justamente en la membrana plasmática y que atraviesan, tienen una cara en la parte externa y una cara en la parte interna, atraviesan completamente la membrana. Hay dos tipos de membranas integrales que van a ayudar para que las moléculas se puedan transportar hacia adentro o hacia afuera de la célula. La primera son bien famosas, de hecho la vimos el año pasado, que se conocen como los canales iónicos. Estos se van a encargar de transportar iones. ¿Se acuerda qué eran los iones? Muy bien, son átomos cargados eléctricamente, o bien positivo, como el sodio en el caso de la neurona, ¿cierto? Sodio positivo, o bien negativamente como el cloruro, ya que el cloro cargado negativamente. Acá les voy a dar un tips y lo voy a dejar en la grabación para que después lo repase y lo anote por ahí. ¿Cómo, tío Nico, en la prueba puedo distinguir un canal iónico? Un canal iónico lo pueden distinguir porque se parece mucho a un tubo. Literalmente es como un tubo. Un tubo de Mario Bros. Si mira acá, por ejemplo, en la animación, cuando se abre este canal iónico, literalmente el ion llega y pasa, porque es muy parecido a un tubo. En cambio, la segunda proteína integral que permite la movilización de moléculas se llama proteína transportadora. Y acá hay una cuestión bien especial. De hecho, la animación se ve, pero no se nota mucho. La proteína transportadora va a favorecer de que una molécula sea transportada, pero para hacer eso
esa proteína transportadora tiene que cambiar de forma. Ahora, ¿qué moléculas van a pasar mediante una proteína transportadora? Moléculas sumamente grandes, como por ejemplo la glucosa. ¿Ya? La glucosa para la célula, para la membrana, es una molécula grande. Por ejemplo, proteínas, algunas hormonas, ya son proteínas que son grandes y que necesitan para ingresar algún tipo de proteína transportadora presente en la membrana plasmática. Pero es sumamente importante entender que el canal iónico solamente pasan iones, que son átomos, que son sumamente pequeños, pero que vienen con carga, por eso necesitan un tubo para pasar ese canal iónico. La proteína transportadora es una proteína que también está presente en la membrana, pero transporta moléculas que son mucho más grandes, ¿ya? Aminoácidos, algunas proteínas, la glucosa misma. Y para poder hacerlo, esta proteína que la va a transportar tiene que cambiar su forma. ¿Cómo cambia la forma? Así. Para finalizar el transporte pasivo de difusión facilitado, oh, llegó el buque, llegó el barco, chiquillos, ahí llegan todos los pedidos del Temu. Oh. Para finalizar el transporte pasivo por difusión facilitada, hay que entender un ejemplo bien simple, que una proteína transportadora, siempre que moviliza una molécula, va a cambiar de forma, de B corta, a A, B corta, a A. Siempre va a cambiar de forma y con eso va a ingresar una molécula. ¿La va a sacar? No. ¿Cómo sacamos molécula entonces, tío Nico? Con un transporte activo de masas que veremos en la próxima clase. Acá en esta imagen que tenemos acá, tenemos la comparativa entre la difusión simple y la difusión facilitada. En el caso de la difusión simple, no necesitamos proteínas integrales para movilizar a las moléculas. En el caso de la difusión facilitada, sí necesitamos proteínas integrales para mover estas moléculas. Ahora, ¿en qué se parecen? En que las dos necesitan ir a favor del gradiente de concentración, de un lugar donde hay más a un lugar donde hay menos, un lugar donde hay más a un lugar donde hay menos. Y acá, por ejemplo, lo que les comentaba anteriormente, esto se conoce como proteína transportadora o como carrier, por si le aparece en algún lado. Finalmente, osmosis. La osmosis tiene que ver con el movimiento de moléculas de agua hacia el interior o hacia el exterior. Eso va a ser la osmosis. Antiguamente, y hace mucho tiempo atrás, cuando yo, por ejemplo, estaba en el colegio, no se sabía que para que se movilicen algunas moléculas de agua, en la membrana plasmática igual tienen que haber unas proteínas transportadoras. Esas proteínas transportadoras que movilizan agua, en algunos casos, se llaman acuaporinas. ¿Ya? Las acuaporinas vendrían siendo unas proteínas transportadoras en la membrana de la célula que van a facilitar el movimiento del agua. Pero no está en todas las células, está solamente en algunas. Acuaporinas. Por ahí pasa el agua. Para entender cómo se mueve el agua, y esto es súper importante porque tenemos que hablar, por ejemplo, de un medio hipotónico, isotónico e hipertónico, que es lo último que vamos a ver, que es bien cortito. Pero para entender esos medios, necesito entender primero dos conceptos. El primero, solutos. Y el segundo, obviamente, la membrana plasmática. Para que se mueva el agua hacia adentro de la célula o hacia afuera de la célula, va a depender de la cantidad de solutos que haya o adentro o afuera de la célula. ¿Qué voy a entender por solutos? Por ejemplo, sal. ¿Cuánta sal o cuánto sodio, por ejemplo, hay adentro de la célula? ¿Cuánto hay afuera? ¿Cuánto cloruro, por ejemplo, hay adentro? ¿Cuánto hay afuera? Siempre doy el caso de la sal porque es más fácil entenderlo. El movimiento del agua, que se llama osmosis, va a depender de la cantidad de solutos, por ejemplo, de sal que va a haber. Y escuchen con atención acá. Si hay mayor cantidad de sal afuera de la célula, todo el agua que está dentro de la célula va a tender a salir. Ahora, si por alguna razón hay cantidades grandes de sal o soluto dentro de la célula, el agua que estaba afuera, ¿qué tiende a hacer? Tiende a ingresar a la célula. Y acá, para que se entienda mejor, siempre digo lo mismo. El agua siempre sigue a la sal, siempre la va a seguir. El agua está enamorada de la sal. Si la sal sale de la célula, el agua sale de la célula. Si la sal entra a la célula, el agua
entra a la célula, siempre la va a estar siguiendo. De hecho, eso como un concepto que no vamos a explicar ahora, pero como concepto se llama presión osmótica. El agua siempre se va a mover si hay sal que se está moviendo. No sé si se acuerdan, pero cuando vimos fotosíntesis en primero medio, yo les decía que las plantas tienen que movilizar agua de la raíz a las hojas, pero no pueden movilizarla. Y para eso mejor, ¿qué hacía? Absorbía sales minerales de la tierra, la movilizaban hacia la hoja y el agua la seguía. Y por eso el agua llegaba finalmente a la hoja porque sigue siempre la sal. En el caso de las células pasa exactamente lo mismo. Y quiero que se entienda esto. Si la cantidad absoluta de sal, por ejemplo, es más afuera de la célula, el agua que está dentro va a salir de la célula. Si la sal está más concentrada adentro de la célula, el agua va a tender a entrar a la célula. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Que la célula puede achicarse, comprimirse porque pierde agua o se puede inflar porque está ganando agua. ¿Por qué hace eso? Porque está moviendo justamente estas moléculas de agua mediante la osmosis. Por ejemplo, en la animación de acá, estoy viendo que el agua, en la animación, se está moviendo de este sector a este sector. Y uno se podría preguntar, ¿y por qué se mueve para allá? Porque acá hay mayor cantidad de sal. Entonces el agua, como siempre ha sido enamorada de la sal y siempre la sigue, dice, oh, la sal está allá, mejor sigámosla. Y va para allá. Entonces eso implica que un medio, por ejemplo, el de acá, pierda agua, porque el agua se está yendo donde hay mayor cantidad de solutos de sal. ¿Me sigue? ¿Me entiende? Entendiendo esto, tenemos que hablar de los tres medios que dependen de la cantidad de solutos o de sal. El medio isotónico, hipertónico, hipotónico, y con eso terminamos. El primero que sale acá es un medio isotónico. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de solutos, sal, por ejemplo, va a ser la misma que voy a encontrar afuera, por ejemplo, 50 gramos de azúcar afuera, y va a ser la misma adentro, 50 gramos de azúcar también acá adentro. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? El agua tiende a salir y a entrar, a salir y a entrar, y se mantiene, y esto es importante, el volumen de la célula, el tamaño de la célula se mantiene normal, como sale acá. Ya la célula vegetal se mantiene normal, la célula animal se mantiene normal. ¿Por qué? Porque el medio es isotónico. Tengo la misma cantidad de solutos afuera que adentro. Entonces el agua se mantiene constante y la célula se mantiene con un volumen constante. No se infla ni se achica, es constante. Ahora, el medio hipotónico, y aquí quiero ser más claro, el medio significa dónde está inserta la célula, dónde está metida la célula. A eso me refiero con medio, como medio ambiente. Por ejemplo, acá el medio hipotónico quiere decir que el medio externo de la célula tiene muy poca cantidad de soluto. Afuera de la célula hay muy poca sal, pero adentro de las células hay mucho soluto, hay mucha sal. Entonces, como la célula tiene más sal que su medio ambiente donde está inserta, digo que ese medio es hipotónico. Hipo, bajo, tónico, solutos. O sea, hay bajos solutos afuera de la célula. ¿Tiene consecuencias para la célula? Tiene consecuencias para la célula, porque cuando una célula está en un medio hipotónico, la célula cambia su tamaño, y en este caso aumenta el volumen, crece. ¿Por qué crece? Porque como hay más sal dentro, todo el agua que estaba afuera, como está enamorada de la sal, entra a la célula. Como hay más sal acá, el agua que está afuera comienza a entrar, y la célula se comienza a inflar. Acá hay dos conceptos importantes. Cuando la célula vegetal se infla por la cantidad de agua, eso lo conozco como turgencia en células vegetales, cuando se infla de agua. Y en el caso de las células animales, cuando nuestras células se inflan por agua, se llama citólisis. Y esto es súper grave, porque la citólisis es la ruptura de la célula. Se rompe la célula porque se hincha tanto, es como una bombita de agua. Entre más agua ingresa, ¡pum!, explota. Por eso no es recomendable, y de hecho te puede generar un daño bien grave, tomar 3 litros de agua de una, porque las células empiezan a hacer esto y empiezan a morir. El último, y con esto termino, el medio hipertónico. Insisto,
El medio tiene que ver dónde está la célula, su medio ambiente. En este caso es un medio hipertónico, hiper de mucho, tónico de solutos, o sea, está metida en un medio donde hay mucha sal afuera de la célula, como vemos en esta imagen. De nuevo, como el agua siempre sigue a la sal, siempre la va a seguir, y afuera hay mucha cantidad de sal, ¿qué va a hacer el agua que está dentro de la célula? Comienza a salir. ¿Tiene repercusiones en el tamaño de la célula? Sí. ¿En el volumen de la célula? Sí. Porque en este caso, las células comienzan a comprimirse, se empiezan a arrugar. En el caso de la célula vegetal, cuando la célula y el volumen se achica, porque está perdiendo agua, se llama plasmólisis. Ahora, si se dan cuenta, en la célula vegetal, lo de adentro es lo que se achica, pero lo de afuera se mantiene rígido. ¿Qué es esto rígido? La pared celular. Ahora, y en el caso de la célula animal ya más complicado, porque las células animales no tenemos pared celular. Entonces, cuando estamos insertos en un medio hipertónico y perdemos agua, nuestras células se achican, se comprimen tanto que pueden morir. Este proceso se conoce como la crenación, que no es lo mismo que cremación. ¿Ya? Cuando la gente fallece y después las incineran, que es la cremación, no es lo mismo que esto que es la crenación, que es cuando las células pierden tanta agua que pueden llegar también a morir. Tío Nico, le entiendo, pero ¿me puede dar un ejemplo de esto? Se lo digo. Por ejemplo, cada vez que nosotros comemos comida que es muy salada, por ejemplo, comida china, sushi con harta soya, después me da sed. ¿Y por qué me da sed? Porque estoy haciendo que mis células pierdan agua porque estoy consumiendo hartas cantidades de sal. Entonces la célula dice, oh, mira, ingresó la sal. Y el agua que está adentro dice, mi enamorada, y se va con ella. Y tus células comienzan a perder agua, se comienzan a deshidratar, y es una señal para que tú comiences a tomar agua porque la estáis perdiendo. Tío Nico, algo me suena isotónico. Las bebidas isotónicas, como la Gatorade, ¿tiene que ver con esto? Sí, de hecho la publicidad del Gatorade dice, todos los metabolitos que pierdes al sudar. Uno cuando suda pierde cantidades de solutos, minerales, electrolitos, y la bebida isotónica, tiene exactamente la misma cantidad de minerales, soluto, agua que deberías tener de manera natural. Por eso se llama isotónico. ¿Ya? Así que eso, pues chiquillos. Eso ha sido la clase de transporte pasivo. Y cualquier duda, déjenlo en los comentarios. Y si quiere comentar algo hermoso, ponga escriba Kitsania. Ya, eso.